La Guerra Fría fue un evento que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que afectó a grandes países como Estados Unidos y Rusia, en ese momento mejor conocido como la URSS, pero también afectó en Latinoamérica, en ciertas regiones. Así que hablaremos de esas regiones ahorita mismo, en este video, porque el profe de historia dijo que esto es un proyecto. Creo que lo mejor sería empezar obviamente por México, así que durante la Guerra Fría se presentaron dos fenómenos, uno de ellos empezando en la Segunda Guerra Mundial y se prolongó hasta 1964. Este fenómeno es conocido como el milagro mexicano. Durante este periodo, México vendía materias primas a los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial y también cuando se estaban recuperando. El segundo fenómeno se llamó desastre estabilizador. El segundo fenómeno se llamó desarrollo estabilizador y este se dio con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Se consistía en que el dinero que México obtenía de la Guerra Fría se invirtió en hospitales, escuelas, museos e industrias, pero lo malo fue que el gobierno reprimía a la gente, cuando ellos querían que el gobierno escuchara su voz, justo como en el movimiento del 2 de octubre de 1968. Ahora iremos a El Salvador. Desde 1824, El Salvador estaba siendo saqueado por Estados Unidos y los terratenientes. Para el siglo XX, ya no sé qué decir. Para el siglo XX, de los 50 a los 70, El Salvador estaba en crisis económica, por lo tanto las personas formaron una guerrilla para sacar a los gringos, llamada el Frente de Liberación Nacional. Bastante inteligente. El gobierno y Estados Unidos decidió reclutar a jovencitos para pelear contra las guerrillas. La pelea se extendió de 1980 a 1992, donde se supone firmaron un acuerdo de paz. Pero el problema continúa hasta hoy. Y el asesinato más recordado de esa época fue el arzobispo Óscar Romero, en 1980. Y ahora vamos con Chile. Este suceso que Chile vivió de la Guerra Fría fue de 1969 a 1973. Así que vamos a recapitular todo lo que pasó en esos años. Estados Unidos quería Chile, porque es una frontera comercial, natural. El problema por Estados Unidos es que Chile era socialista desde los años 50. El presidente en turno era Salvador Allende, quien desde 1969 expropió la tierra de los gringos, pero para devolvérsela a los chilenos, además de los bancos, el cobre y la minería. En 1973, con un equipo SWAT, Estados Unidos entrenó al grupo de Augusto Pinochet, matando a Allende en ese mismo año. Pinochet gobernó hasta 2004, matando a todos que no estuviera de acuerdo con él, y en 2006 murió, sin ser castigado. Hijo de su piña mayor. Al igual que sucedía con Chile, Estados Unidos también quería a Argentina, obviamente por su frontera comercial y por su plata. Argentina tenía mucha plata. El presidente de esos tiempos se llamó Juan Domingo Perón, quien junto con su Eva Perón, de 1946 a 1952 le dieron el voto a la mujer, la ley del divorcio igualitario y el... De 1946 a 1952 le dieron el voto a la mujer, la ley de divorcio igualitario y escuelas para las madres solteras. Así es, Eva Perón era una gran mujer, pero se murió en 1952, pobrecita. Juan Domingo siguió gobernando Argentina hasta 1955, año en el que Estados Unidos lo quitó porque él desapareció el sistema de Hacienda, creó el contrato colectivo de trabajo y las jubilaciones, además de crear leyes para acabar la discriminación de los morochos. O sea, aunque el regreso a Argentina en 1973, Juan Domingo Perón murió en 1974. Después, una junta militar tomó el poder en 1976. Jorge Rafael Videla se convirtió en presidente, otro dictador como siempre, y él dejó que Estados Unidos siguiera saqueando Argentina. Ok, qué bueno. Y ahora vamos con Nicaragua. Esto de Nicaragua fue incluso años más antes.
desde 1925 a 1974. ¿Qué tiene que ver la Guerra Fría con esto? Ah, no tengo la menor idea. Nos va a poner un 0. Augusto César Sandino. Augusto Sandino fue un líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua desde 1926. Su lucha guerrillera logró que las tropas de Estados Unidos salieran del país en 1933. No obstante, Sandino fue bombardeado por los marines de Estados Unidos, perseguido en la selva y con apenas 29 hombres. Eran 30 con él y 40 rifles. Sandino seguía guerra nacional contra el invasor, por lo que tomó una nueva estrategia: atacar negocios gringos. Si tenía tan pocos hombres y lo derrotaron tantas veces, ¿cómo sacó a los gringos? Respuesta: la Gran Depresión. Sí, los americanos se vieron en la necesidad de salir de Nicaragua porque su crisis económica de 1929 los dejó sin recursos para seguir peleando. La traición. Cuando todo parecía arreglado, Sandino le dejó el poder a Anastasio Somoza, quien se hizo pasar por simpatizante de su régimen, pero en realidad ya había hecho arreglos con los gringos para matar a Sandino. En 1934 Somoza invitó a cenar a Sandino, pero en lugar de ello lo acribillaron en el camino. Y eso es todo por Nicaragua. Ahora se viene el fin del mundo también. Desde los años 80 la URSS. Desde los años 80 la URSS y el sistema socialista entraron en crisis. Esto debido a que la URSS no respetó su propia democracia. Las decisiones solo las tomaba el Partido Comunista y no el pueblo. Aunque había derecho a la vestimenta, la educación y la vivienda, eran libertades restringidas. Fue entonces que aparecieron también en los 80 Juan Pablo II, el Papa que todos queremos y amamos. Ronald Reagan, un actor con aspiraciones a la grandeza, no consiguió grandeza. Y Margaret Thatcher, la dama de hierro. Estos tres personajes no querían el socialismo en el mundo, ya que a Juan Pablo II no le convenía por obvias razones, y a Reagan y a Thatcher no les convenía un mundo donde no hubiera negocios privados. Y de seguro se están preguntando, ¿de Latinoamérica terminamos de hablando de otros lugares? No sé qué pasó, pero ya acabamos el video, así que bueno, ¿se van o van a esperar? Oiga, por favor, nos pongan 10. Ándale, pongan los 10, pongan los 10.